Buenos días. Damos gracias una vez más al Señor. Me da gusto verlos reunidos, de verdad. Me encanta poder ver su rostro, saber que están aquí. Y contra todo pronóstico, en algunas iglesias muchas veces hay mucha gente que está paralizada. Yo estoy recomendando, no vean noticias. Todos los canales le van a hablar lo mismo, todos los canales. Si quiere ver alguna noticia seria, tiene que buscar otros tipos de canales. Nuestros canales no son recomendables para ver noticias verdaderamente serias. Hay mucho sesgo, mucha inclinación. Tiene que investigar algunas cosas y está enfermando a mucha gente. De verdad, hay muchas personas que están asustadas. Sí, definitivamente hay que ser prudentes. Hay que ser personas que necesitamos tomar las medidas necesarias, la prudencia necesaria, porque una cosa es un exceso de fe, donde Dios nos manda y aconseja ser prudentes, pero otra cosa ya cuando hay un exceso de prudencia, ¿no? Este exceso de prudencia muchas veces ya habla de cuán incrédulo uno puede ser nuestro corazón. En mitad de la pandemia, en pleno momento cuando los mercados estaban cerrando muy temprano del día, me encontré con un amigo. Nosotros de cariño le decimos el doctor Galvez. Y este doctor, nos estábamos conversando ahí en la calle y me dice: pastor, ¿te acuerdas de qué cosas nos ha librado Dios antes de que no tengamos a Cristo? Claro, le digo, hay muchas cosas por aquí, por allá que hemos tomado, hemos agarrado, hemos ido, nos hemos visto envueltos, nuestra vida se han arriesgado. Y me decía: ¿qué será este pequeño virus? ¿Nos debería dar miedo? Tú dilo, le digo, tú respóndele. Porque antes de Cristo Dios ya nos guardaba, y ahora en Cristo, ¿qué crees que te puede suceder? Le digo. Excelente, claro, buen punto, me dice. Allá nos vemos entonces. Estoy esperando todavía a mi amigo el doctor. No aparece todavía. Pero valgan verdades, la Biblia nos enseña que hay momentos inevitables en nuestra existencia. Hay situaciones que serán inevitables, querramos o no aceptarlos. Hay conflictos que pueden terminar siendo obligatorios si es que deseamos momentos de paz. Y aunque parezca paradójico, los conflictos muchas veces pueden llevarnos a momentos de paz. Hay depuraciones en una organización si es que deseamos alcanzar efectividad y eficacia. Tienen que darse a veces. O hay dolor dentro de la familia ante la pérdida de un ser querido. La muerte es inevitable. Hay situaciones, hay momentos, hay cosas en la vida que son inevitables. A la guerra le sigue la paz, a la tormenta le siguen los momentos de bonanza, a los tiempos de hambre la abundancia y a los tiempos de sequía las precipitaciones de lluvia. Todas estas cosas son inevitables en algún momento dentro de la trama de la vida. Cuando hablamos de Cristo Jesús, las profecías hablaban de Él para este tiempo, para este momento. Una profecía en Isaías decía que él estaba confiado de que Dios le iba a ayudar y que por tanto iba a poner su rostro como el pedernal, porque sabía que no sería avergonzado. Estaba hablando del Cristo, estaba hablando del Mesías. El pedernal definitivamente no es un mineral. El pedernal tiene toda una mezcla y su principal componente es el cuarzo. Esto lo lleva a ser como una piedra. Cuando hablaba el Mesías de que iba a poner su rostro como el pedernal, hablaba en la dureza que tenía y la firmeza y la determinación que éste tenía que poner frente a los acontecimientos que iban a venir sobre su vida. Estamos hablando 800 años antes de que nazca Jesús. Las profecías hablaban de la actitud que él iba a tener frente a las circunstancias desoladoras, frente a las circunstancias difíciles que el Mesías iba en algún momento a vivir cuando cumpliese la misión que Dios le había encomendado. Aun cuando ya estuvo en la tierra y fue niño al lado de sus padres, en algún momento cuando retornaron de una fiesta en Jerusalén hacia su pueblo, él se perdió. En realidad nunca se había perdido. Él se había quedado con los maestros de la ley allí en el templo y estaba discutiendo y conversando y debatiendo frente a ellos, y los maestros de la ley admirados de la sabiduría que tenía un pequeño niño. Cuando llegaron sus padres, se ofuscaron y se entristecieron y le reclamaron y le dijeron: te hemos estado buscando por todos lados, ¿por qué nos has hecho esto?
¿Cuál fue la respuesta de este niño? Él les dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Se estuvo sujeto con él hasta que logró la mayoría de edad, y de allí dejó el hogar y salió a cumplir lo que su Dios, su Padre, le había encomendado. Nosotros vemos muchas de estas cosas inevitables en la vida de este Mesías. Una de las cosas fueron los consejos bien intencionados de alguien que minutos antes había sido celebrado por él. Minutos antes había proclamado y había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que este Mesías, que este Señor le había dicho: excelente, Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Para minutos después este mismo Pedro le tenga que jalar a un lado y decirle, ante los acontecimientos que él estaba hablando, de sufrimiento, de crucifixión, tenga que decirle que esto no te acontezca, en ningún modo que esto te acontezca. En lugar de tomar esto como una preocupación de su discípulo hacia su persona, más bien tomó esto como un lenguaje salido de la boca del diablo. Y en lugar que uno podría decir: pero qué desagradecidos, están buscando lo mejor para él, él no tomó esto como algo beneficioso para el reino. Le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque tu mira, tu objetivo, tu preocupación está en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Bajo esta inclinación nunca vas a poder hacer la voluntad de Dios. Si tu objetivo y tu mira y tu preocupación solo gira en torno a que el hombre reine, goce, la pase bien, nunca vas a poder llegar más allá en tu plano con el Señor. Y él le dijo esto: aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Y en otro momento, en plena agonía en el huerto de Getsemaní, en medio de esta lucha por la copa de la ira que venía sobre su cabeza, le dijo a su Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo deseo, sino se cumpla tu voluntad. Esta es la misma figura que encontramos en su iglesia. Si el Maestro, si el Mesías, si el Señor pasó esto, ¿por qué su iglesia tiene que estar exenta de las mismas experiencias? Porque somos sus matetes, somos sus aprendices, somos sus discípulos. Y la iglesia está puesta aquí en la tierra para seguir las pisadas que su Maestro le ha dejado. Y parte de las pisadas que su Maestro le ha dejado ha sido acallada por muchos años por falsas voces de comodidad, de confort, de éxito, de algarabía, de gozo, de disfrute, de seguridad. Ha sido acallada, y parte de esto ha sido de alguna manera hasta deformada. Tú estás aquí para reinar. Tú eres una princesa de Dios. Dios no te ha puesto para que llores. Tú eres un príncipe del Señor. Los príncipes viven como reyes. Tú te mereces todo lo mejor. Son patrañas, son mentiras. Cuando la Biblia nos enseña en cuanto a las pisadas de su iglesia, la iglesia naciente de Cristo se vio rápidamente en medio de conflictos por causa de su identidad, por causa de su mensaje y por causa de la vida que ellos mismos modelaban. Esta iglesia que ha decidido ser fiel al Señor provocará cambios en el mundo, pero a su vez también va a atraer sobre su propia cabeza la persecución, la mira de aquellos que definitivamente no están dispuestos a someterse a este Dios. El camino que la iglesia empieza a recorrer inevitablemente le va a llevar a una confrontación por causa de sus creencias y convicciones. Hermanos míos, cuando nosotros recordamos un poco el contexto de esta prédica, nos vamos a dar cuenta que esto empezó con la sanación de un cojo, la sanación de una persona que era atrofiada desde el vientre de su madre, que no tenía ningún tipo de esperanza en cuanto a vida, en cuanto a desarrollo, en cuanto a seguridad. Y sus familiares le tenían que traer cada cierto tiempo en la mañana y ponerlo en un lugar de la puerta para que él pudiese mendigar y recibir algo de dinero. Los cojos, los ciegos, los leprosos, personas que eran los desposeídos de la tierra, siempre se ubicaban en lugares estratégicos. 3 lugares eran preferidos por ellos. 1, los caminos transitados. 2, la casa de los ricos. Y 3, las puertas del templo.
Cuando la gente iba al templo, estaba gozosa, iba a dar sus limonas, iba a adorar, rápidamente podía ayudar a un desposeído. Y así traían este cojo. Los discípulos, los apóstoles Pedro y Juan, cuando lo vieron, hicieron a través del poder que salía de Jesús, hicieron un milagro. Este cojo empezó de ser cojo, enderezó sus tobillos, empezó a caminar y empezó a clamar y dar saltos y dar voces alabando al Señor. Pero algo que también podemos ver es que esto atrajo la mirada de los líderes religiosos. Hasta este momento estos líderes religiosos definitivamente entran en una nueva escena. No eran las escenas anteriores que siempre persiguieron a Jesús, los fariseos. Esta vez son nuevos líderes religiosos, los que están en un nivel mucho más alto, los saduceos. Y estos líderes religiosos eran más que líderes religiosos, eran personas políticas, estratégicamente ubicados en la religión, en el gobierno de la religión, para de alguna u otra manera llevar a cabo sus propios planes, enriquecerse, influenciar a la sociedad y sojuzgarlos a su conveniencia. Ellos tenían todo el negocio del templo. Ellos tenían todo el negocio del templo. Si tú querías ir a adorar con tu palomita o con tu carnerito, tú no podías hacerlo porque ese animal no lo aceptaba Dios. Tú tenías que comprar un corderito, tenías que comprar un buey o tenías que comprar una paloma que ellos vendían. Y cuando tú ibas a pagar con tu plata, ellos no te aceptaban tu dinero. Tenía que ser con dinero del templo. Entonces tenías que hacer cambio en sus mesas. Estas son las mesas que Jesús levantó y estas son las mesas que Jesús volcó, las mesas de los cambios, cambio de dinero. Y por hacerte el cambio de dinero te quitaban un 12%. Y si tú no tenías sencillo para piña, perdóneme la palabra, te quitaban otro 12%. Entonces, en tu adoración al Señor ya te estaban quitando 24% de tu dinero, más allá todavía de lo que el cambio luego significaba. Era un negocio redondo y ellos manejaban. Prácticamente eran personas que no creían en muchas cosas de las Escrituras. No creían ni en los profetas, no creían ni en los ángeles, no creían ni siquiera en la resurrección. No creían ni en la resurrección. Perdón. Tengo otro vaso acá ya. Entonces, esto definitivamente llegó a incomodarlos, porque ahora los discípulos estaban hablando del resucitado, alguien que ellos se habían terminado deshaciendo y ahora había resucitado, y lo peor de todo es que era evidente la sanación de este cojo. Todos lo podían ver, nadie lo podía negar, todo el pueblo había hecho todo un escándalo y ellos no podían negar este poder, no podían negar estos hechos. Y una de las cosas bien anecdóticas de estos líderes es que ellos no prohibieron estos milagros y sanidades. ¿Sabes hacia dónde se fueron? Ellos empezaron a prohibir la enseñanza en cuanto al maestro. No les importaba mucho y no perdieron tiempo en cuanto a la sanación y el milagro, pero sí enfocaron todas sus fuerzas cuando se trataba de anunciar de Jesús y enseñar de Él. Por eso se suscitó este gran problema. Hay una imagen que quiero que vean en Hechos 4 del 1 al 2, dice: vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Esto está en Hechos 4, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Lo tienen que estar proyectando acá, pero todavía no sale. Pero ellos estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Está ahí, esta es otra pantalla. Pero sabe, hermano mío, esto empezó a despertar y de una u otra manera llevó a la iglesia a un camino inevitable. Este camino que se iba a dar fue un momento de tensión, pero también fue un momento de elección. Ellos tenían que decidir exactamente a quién iban a seguir. Ellos tenían que decidir exactamente a quién iban a obedecer. Les amenazaron, los soltaron. En otra oportunidad el ángel los liberó cuando los apresaron y nuevamente les volvieron a decir: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿No les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Esto los llevó finalmente a desembocar sobre esto inevitable, esta confrontación que tarde o temprano se iba a dar, pero que estaba confabulado, que estaba puesto de una u otra manera para tratar de traerlos abajo. ¿Sabe?
Otra de las frases célebres que nosotros podemos rescatar es que dice Hechos 4:19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Ellos tuvieron que de alguna manera dar finalmente esta respuesta. Las autoridades han sido puestas por Dios para ser respetadas. Toda autoridad ha sido puesta en este mundo para que pueda de alguna manera ejercer el control, el bienestar, cuidar a la ciudadanía. La Biblia nos enseña que debemos someternos a las autoridades, ser persuadidos por ellos. La Biblia nos enseña que hay 4 tipos de autoridades sobre el cual Dios gobierna este mundo, este sistema. Uno de ellos tiene que ver con el gobierno civil, el otro tiene que ver con la iglesia, el otro tiene que ver con el trabajo y el cuarto finalmente tiene que ver con la familia. Las autoridades están puestas ahí y Dios nos pide que seamos persuadidos por las autoridades. Cuando hablamos de las autoridades civiles, Dios las ha puesto ahí para nuestro bienestar. El hecho de que nosotros tomemos una decisión contraria a lo que Dios nos enseña en cuanto a la autoridad significa que vamos a acarrear para con nosotros situaciones distintas, difíciles, que tarde o temprano tenemos que pagar. Pero llega un momento en que la autoridad sobrepasa los límites que Dios le da, los límites que la misma Constitución puede darle. La autoridad empieza a sobrepasar y va más allá de lo que se le permite. Eso llega el momento en que finalmente uno tiene que decidir finalmente a quién va a obedecer. Y esto es lo que los discípulos le decían. Juzguen, le decían a ellos. Ellos eran los jueces de Israel. Estaba reunido el Sanedrín, 70 ancianos que ejecutaban en base a las escrituras sus decisiones. Y los discípulos le dicen a ellos, ustedes juzguen, ¿qué es lo primero? ¿Obedecer a Dios? ¿Obedecer al hombre? Ellos sabían claramente que estaban entrampados porque ellos habían enseñado por siglos que se tenía que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora les están diciendo, no hablen de Dios. Y ellos dicen, esto no va a suceder. Llega un momento en que la autoridad, por alguna causa u otra, empieza a exceder su capacidad, empieza a exceder su control, empieza a exceder los límites que la misma ley le da y empieza de alguna manera u otra a tratar de entorpecer. Lo que aquí vemos es la adoración a Dios, el anuncio de Jesús, las enseñanzas en cuanto al Mesías. ¿Sabe? Hay 2 frases que quiero reflexionar en esta mañana. Una de ellas es, si la iglesia va a avanzar y permanecer, tiene que tomar un camino que no podrá evitar, el camino de la obediencia. La iglesia tiene que saber realmente a quién primero tendrá que obedecer. La iglesia definitivamente podrá tener temor, incertidumbres, dudas que de alguna manera le pueden sobrevenir. Pero a su vez tiene que entender también que Dios reina y que primero es Dios, luego es el hombre. Amén. Primero es Dios, luego es el hombre. Lo segundo, la segunda frase que quiero reflexionar con ustedes son: las persecuciones sacarán a luz la medida de nuestra fe y probarán las palabras de nuestra boca. Las persecuciones sacarán a luz la medida de nuestra fe y probarán las palabras de nuestra boca. Aquí es donde realmente las cosas se ponen picantes. Aquí realmente se mide quién somos y en quién creemos. Nuestras bocas pueden decir mucho, pueden aconsejar, pueden cantar, pueden enseñar, pueden amonestar y hasta de alguna manera pueden hasta confrontar. Pueden defender en público o en privado, a través de las redes o de persona a persona, face to face, cara a cara, pueden defender la sana doctrina y pelear por ella. Pero donde realmente se prueba lo que nuestras bocas dicen, salen los momentos álgidos de tensión, en los momentos de persecución, en los momentos cuando las cosas no son fáciles. Esta es la historia que nosotros estamos viendo.
Esta iglesia empezó poco a poco a crecer, poco a poco a avanzar. Conforme anunciaba de Jesús, conforme vivía a Jesús, poco a poco el flanco empezó a ampliarse y poco a poco empezó a tener alcance en la sociedad. Aquí definitivamente a la gente que estaba acostumbrada al status quo, o sea, aquí siempre se ha hecho esto y no debería cambiar, esto empezó a fastidiarles, esto empezó a incomodarles, esto empezó a desautorizarles y rápidamente van a tomar represalias contra aquellos que están diciendo: creo que tenemos que dar pasos más arriesgados. Creo que tenemos que ir más allá de lo que se nos pide. Creo que tenemos que obedecer más allá de nuestros temores. Creo que tenemos que ir más allá de nuestros intereses inmediatos. Tenemos que ir con Dios. Y esto definitivamente a muchos le iba a incomodar. Y eso puede suceder aún en nuestra propia iglesia. Hay gente que está acostumbrada a cómo deberían hacerse las cosas. Hay gente que piensa claramente que así se sirve a Dios, así se sigue a Dios, y hay un límite. Lo hablamos la semana pasada. Nuestra teología, la teología que nosotros muchas veces tenemos, es una teología que confesamos con nuestras bocas, pero la teología que nosotros vivimos es una teología que nosotros finalmente practicamos. Es una teología práctica, funcional. Y mucha de esa teología con la que vivimos no coincide con lo que hablamos, porque no le creemos a veces a Dios, o porque no estamos dispuestos muchas veces a ir el paso más que Dios nos está pidiendo. El riesgo que debemos tomar o deshacernos muchas veces de algunas situaciones que nos están distrayendo. Hermanos míos, la historia que vamos a ver ahora está en Hechos capítulo 6. Las aflicciones aumentan, el éxito de la iglesia le permite seguir avanzando. Cristo Jesús está obrando a través de su Espíritu, y aquí vamos a ver uno de los desenlaces que va a acabar en muerte. Hechos capítulo 6, versículo del 8 en adelante. Ya no hemos puesto Biblia en la pared para que traiga su Biblia. Aún los que están en su casa, vaya y busque su Biblia, porque estamos acostumbrados que en la pantalla aparezca la Biblia y todos cómodos ahí, ¿no? Entonces mejor la quitamos y cada uno busque su Biblia. Dice Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Fíjese usted en estos dos versículos cómo Lucas nos presenta una de las cosas que va a empezar a girar en torno a esto. Pasa ahora de dos judíos netos de pura cepa, Pedro y Juan, y va a hacer un giro ahora el Espíritu Santo y nos va a llevar a otro tipo de personaje. Y entendiendo claramente el versículo 9 nos vamos a poder situar exactamente de qué está hablando Dios en este lugar. Hay un giro y nos presentan ahora a Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban, si usted mira en el versículo anteriores, se va a dar cuenta que era parte de uno de los 7 que habían sido elegidos para repartición de los alimentos a las viudas. Habían viudas en la iglesia, viudas judías y viudas griegas. Pero ¿quiénes eran estas griegas? Esteban era parte de este grupo que había sido llamado aquí y tenían ciertas características. 1, un buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. Y 3, era un hombre de sabiduría. Así eligieron a 7. Esteban aquí, la Biblia nos lleva, el Espíritu Santo nos lleva ahora a ver algo que sucedía con Esteban. Según el versículo 8, Esteban también gozaba de todos los privilegios que tenían los apóstoles, pero había algo más también en Esteban. Dice versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, mira lo que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algo más que hacía en Esteban era que enseñaba y anunciaba. Y esto es lo hermoso, porque acá ahora hay un giro y se levantan ya no los saduceos. Ahora se levantan, si usted se fija bien en el versículo 8, se levanta otro tipo de personas. Se levantan fariseos,
Pero fíjese esto, dice el versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Qué dice que hacían? Disputaban con Esteban. ¿Quiénes eran estas personas? Necesitamos entender esto. Dentro de Jerusalén estaban los judíos que iban y adoraban en el templo. Pero culturalmente existían también otro tipo de judíos. Judíos que anteriormente, 63 años antes de que nazca Jesús, habían sido llevados cautivos hacia Roma por el emperador Pompeyo. Ellos ahí habían sido luego liberados y cuando salieron de su cautividad se instalaron en las orillas del río Tíber, ahí en Roma. Y ahí se propagaron, ahí crecieron y ahí negociaron hasta que Roma los expulsó completamente y ellos regresaron a Jerusalén. ¿Quiénes eran estos? Fundaron su propia sinagoga. Aquí hay algunos nombres: de Alejandría, de Cirene, de Cilicia y de Asia, llamada la sinagoga de los libertos. Eran personas judías que hablaban griego, eran grecoparlantes. Ellos estudiaban las escrituras en griego y tenían una sinagoga completamente distintas a las otras sinagogas de donde Jesús creció. Por ejemplo, el Señor Jesucristo creció desde niño en una sinagoga netamente judía. Pero este son otro tipo de sinagogas y se levantan. ¿Y sabe por qué? Porque probablemente uno de los integrantes de esta sinagoga era Esteban, pero ahora se había convertido y ahora él más bien estaba enseñando y estaba debatiendo con ellos. Pero fíjese lo que dice. Pero, versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, estos empezaron a discutir con Esteban y a debatir con Esteban acerca de algo que nosotros ya conocemos: la resurrección y la identidad del Mesías. Pero como definitivamente no podían sobreponerse a Esteban, empezaron ellos a enojarse. Hay algo que quiero que más que vean. Se nos va a pasar, pero la palabra aquí lo revela. En el versículo 9 se nos muestra una sinagoga más. Dice: de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia. Alto ahí. Había una sinagoga también aquí de Cilicia. ¿Quién era de Cilicia? Tal vez usted en este momento no lo pueda armar, pero en esta discusión estaba el apóstol Pablo. Pablo era de Tarso de Cilicia. Y en este momento aquí las escrituras no lo revelan completamente, pero uno de los que estaba disputando en este momento con Esteban era Pablo. Aquí se llamaba Saulo. Él pertenecía a una sinagoga que también venía de su propia región y se habían asentado en Jerusalén. Es como tener una sede. Ellos tenían una sede en Jerusalén y ahí asistía Pablo. Estudiaba con Gamaliel. Y él está disputando y hablando, pero ni él con toda la inteligencia, porque este hombre hablaba más de 6 idiomas, ni con toda la inteligencia ni con toda la versatilidad que tenía en sus idiomas, logró vencer a Esteban. Porque dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Cuando os trajeren a las sinagogas, le decía, y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en el mismo momento lo que habréis de decir. Y en este momento estaba sucediendo lo exacto que Jesús había dicho con Esteban. Y estaban disputando y estaban hablando y Esteban los estaba revolcando, a pesar de que uno de los contrincantes intelectuales era un hombre muy capaz, muy capaz. Entonces, ¿qué sucedió? Dice el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, lo movieron, lo arengaron.
Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, y le arrebataron, y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No sé cómo estaría Esteban, si estaría brillando como yo por el sudor o realmente porque el Espíritu Santo lo estaba mostrando en toda su magnificencia. Pero sabe, una de las cosas que no podemos negar en este momento es que Esteban, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, estaba silenciando la boca de muchos de los que en algún momento había compartido la misma sinagoga. Y ellos, como no podían destruir su mensaje, empezaron a procurar destruirlo a él mismo. Este es un camino inevitable. Cuando un cristiano vive y defiende y vive a su Señor, tarde o temprano se encontrará y confrontará diferentes aspectos, diferentes flancos. Algunos de ellos dejarán de hablarle bien, algunos de ellos empezarán a confabular a sus espaldas, o algunos de ellos empezarán a murmurar cuánto amor le falta a esta persona o qué mala es este hombre. Pero una persona, una mujer que está buscando celosamente la gloria de su Dios, la gloria de su Señor, tarde o temprano está siguiendo una ruta que será inevitable, la confrontación. Esto es lo que está sucediendo con este hombre. Anteriormente él había vivido con ellos, él había adorado con ellos, pero ahora convertido a los pies de Cristo, sus ojos se habían abierto y había dejado de creer en su propia justicia para creer en la justicia que Cristo le daba a través de la gracia. Y esto ahora tenía que llevarse a una confrontación. Esto es lo que en algún momento como iglesia necesitamos entender. ¿Cómo vamos a confrontar? ¿Cómo le vamos a decir a una autoridad que nos dice: basta, tú no puedes cantar, basta, tú no puedes adorar? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Obedecer al hombre antes que a Dios o poner a Dios en primer lugar y empezar a obedecerle a Él? ¿Qué podemos hacer cuando alguien más adelante nos diga: tú no puedes hablar de Jesús? O te voy a traer a tu iglesia y tienes que casarme aquí a Pedro y a Juan, que se aman mucho. O te voy a traer a tu iglesia y vamos a casar a Rebeca y a Sara. Y tienes que casarlo porque si no te vas a ir a la cárcel. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah, sí, claro, cómo no. La autoridad es la autoridad, la ley es la ley. Vengan, pasen para darles la bendición. ¿Eso vas a hacer? ¿Qué va a hacer un doctor cristiano cuando le digan: tienes que sacar ese feto, tienes que sacar ese niño del vientre de su madre a pesar de que ya tiene 3 meses o ya está formadito? ¿Tiene que obedecer? ¿Qué le espera a esa persona cuando tenga que tomar esa decisión? ¿Qué le espera? ¿Le van a felicitar o van a arremeter contra él o van a arremeter contra ella? ¿Qué va a hablar cuando una persona en el colegio, a mi hijo, por ejemplo, a mi niña, por ejemplo, nos empiezan a enseñar y tenemos que hacerle decir que ella tiene que adorar a la madre naturaleza? Nosotros no le vamos a enseñar eso. Y tiene que mandar su trabajito así para la Pachamama. ¿Qué Pachamama? Ven acá, el Señor es el creador del cielo y del universo. Y le tenemos que decir a la profesora: no lo vamos a hacer. No le vamos a enseñar esas cosas a nuestras hijas. ¿Y qué va a pasar? Son leyes. Te lo van a imponer, te lo van a poner. ¿Qué vas a hacer? ¿Hay que someternos a la autoridad? ¿Hay que seguir con la autoridad? Ellos son los que Dios ha puesto así, entonces hay que seguir con ellos ciegamente. Hay un momento en que hay que decir no. Hay un momento en que tenemos que poner un límite. Y hay un momento en que tenemos que decir: primero se obedece a Dios antes que a los hombres. Amén. Esto inevitablemente te va a traer repercusiones, inevitablemente. Y esto definitivamente va a acabar en algunas situaciones difíciles. Dios dice en su palabra: martillo me sois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Cuando Dios estaba hablando a Jeremías en cuanto a la herramienta útil que era, le hablaba en cuanto a la magnitud y a la eficacia
que Jeremías podía tener en su mano si se dejaba llevar por su Señor. Y aunque predicaba fielmente un mensaje que no era bienvenido en ese momento al pueblo, Jeremías para Dios era un martillo y era un arma de guerra. Nosotros somos embajadores, nosotros somos armamento de parte de nuestro Dios. Pero tenemos que estar a la altura para que este Dios pueda terminar usándonos. Así que, iglesia, ¿a qué estás dispuesto? ¿Alguna vez te has puesto a pensar hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? No me digas pues que lo bonito que canta y los planes que tienes para servir al Señor cuando acabes la universidad. No me digas los grandes anhelos que tienes para el Señor cuando tus hijos ya sean grandes y ya no estés muy ocupada. O no me digas pues que eso lo vas a hacer cuando adquieras seguridad económica o cuando encuentres a tu idóneo y finalmente todo sea color de rosa. No me digas pues que cuando te sanes de tu afección, ahí recién voy a poder servir al Señor y voy a poder defender a mi Dios. No hay un tiempo propicio para esas cosas. No hay un tiempo ideal para seguir y obedecer al Señor. Siempre, cualquier tiempo es el oportuno. Así que, hermanos míos, esta es una gran realidad. ¿A qué estás dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? A veces cuando nosotros entramos en consejerías matrimoniales, traemos a la pareja. La pareja a veces está teniendo serios problemas y te necesitan resolver. Y una de las primeras aclaraciones que yo le hago a la pareja, le digo es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Yo tengo que escuchar las palabras de su boca. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu esposa? O a tu esposo, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvar el matrimonio? Estoy dispuesto a todo, dice. Amén, muy bien, vamos a continuar. Porque si no estás dispuesto a esto, es muy difícil trabajar. Entonces empezamos el trabajo, empezamos la consejería una semana, otra semana, y empezamos las tareas, empezamos las lecturas y empezamos a sanar ciertas cosas que el Señor dice. Pídele perdón a él, pídele perdón a ella. Nos vemos la próxima semana. En la semana vigilen si se ofenden o no. Llegaron la primera semana, la otra semana ¿y qué fue? ¿Cómo está? ¿Cómo les fue? Igual. ¿Pero por qué? ¿No se pidieron perdón? No, porque no va a pedir perdón. ¿Yo qué tengo que ver con él? El problema es él, el problema es ella, no que esto que lo otro. ¿Saben qué? Hasta aquí quedamos. Y suspendo la consejería. Ahí el pastor definitivamente es malo. Pero yo suspendo todo tipo de consejería. Si Dios y su palabra no puede con ellos, ¿cuánto más voy a poder yo? Yo no puedo. Entonces yo definitivamente suspendo cualquier tipo de consejería si estas personas no están dispuestos a obedecer a Dios. De la misma manera, ¿a qué estás dispuesto a hacer por tu Señor? ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir a tu Señor? Porque dime hasta dónde estás dispuesto. Hasta dónde tus convicciones te van a llevar. Definitivamente cuando uno mira las Escrituras se va a dar cuenta que esto empezó a empeorarse. Vamos un momento a Hechos capítulo 7 y veamos el desenlace de la historia. Hechos capítulo 7 versículo 57 dice así: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Note aquí lo hermoso de cómo la Biblia nos narra y nos enseña la vida de un cristiano o el ocaso de un cristiano. La persona duerme, dice. No está hablando de que murió, sino durmió. Pero no me estoy refiriendo a estas personas que se quedan pues privadas. Ha pasado aquí el año pasado, hemos tenido dentro de la iglesia personas que estaban dormidas y con los 9, 10, 11 meses que ha pasado la pandemia nos hemos vuelto a ver
igualitos siguen durmiendo. Hoy día he anotado nuevamente sus nombres y aquí ahorita estoy viendo a unos cuantos y otros que están luchando por no caerse. Pero sabe, hermano mío, cuando hablamos aquí de dormir, estamos hablando de esta persona que ahora pasa a la presencia de Dios. El cristiano no muere. Cristo Jesús venció a la muerte. Y Cristo Jesús nos ha dado también la resurrección y nos ha marcado las pautas y el camino. Y cuando vemos aquí el desenlace que esto sigue, ellos arremetieron, dice, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es interesante ver cómo la Biblia enseña aquí una palabra, arremetieron. Y esta palabra está puesta de manera eufemística. La verdad es que lo masacraron sería la palabra. La manera en cómo castigaban una blasfemia a los judíos era agarrarlo con piedras. Pero no pues las piedras que nosotros usamos para matar una paloma. Ellos agarraban piedras que verdaderamente podían romper una cabeza o desfigurar un rostro. Ellos están usando de una manera más coloquial que desfiguraron o masacraron a Esteban. Esteban definitivamente se encontró con la muerte y esto aparentemente parecía una derrota. Esto aparentemente parece un mal que se le infringe a la iglesia y al reino de los cielos. Note usted, hay un gráfico ahí, note usted cómo poco a poco esto se sigue levantando y esto se hace cada vez peor. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 3 dice, ellos entonces le amenazaron y le soltaron. Al principio esta animadversión, esta persecución empieza con una amenaza. Cuando llegamos a Hechos capítulo 5, en la misma historia, dice, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Ya no pasa de una amenaza, ahora pasa a un golpe, a un azote. Pero después la persecución se pone mucho más álgida, mucho más crítica, y esto definitivamente acaba en muerte. Hay 3A aquí, ¿sí? La amenaza, los azotes y el apedreamiento. Y echándole fuera, dice, de la ciudad, le apedrearon, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cuando vemos esto finalmente, pues, esto no acaba de una manera en la que nosotros podemos decir, carambas, si es así el cristianismo, entonces ¿para qué voy a ser cristiano? Si me voy a ir a predicar en una plaza y me van a agarrar a piedrones, mejor entonces me quedo tranquilo en otro lugar. Pero lo que vemos aquí es un desenlace inevitable. Y no estoy diciendo que a cada uno de nosotros nos van a matar. Va a llegar un momento, hermanos míos, en que una vez que nos hayamos ido de este mundo con Cristo, va a llegar un momento en que las cosas se van a dar mucho más peor. Y todo aquel que confiese a Cristo va a ser muerto. Esa va a ser la única forma de llegar al cielo. Aquí al menos la estamos pasando bonito. Gracia sobre gracia. Pero llegará un momento cuando la iglesia sea quitada y el Dios que detiene hasta ahora con su gracia común todas las cosas para que nadie nos dañe, para que nadie nos ofenda, el Dios que mantiene en equilibrio, a pesar de que Donald Trump pierda, a pesar de que Biden sea el gobernante, Dios finalmente reina por sobre todo. Dios sostiene todo esto. Va a llegar un momento en que esto finalmente será quitado. Y todo aquel que confiese a Cristo verdaderamente lo tendrá que probar con su vida y ya no con su boca ni sus convicciones. Tenemos enormes privilegios delante del Señor. Pero fíjese, quiero terminar esta enseñanza que parece una derrota. Si usted mira en el libro de los Hechos, dice versículo 1, capítulo 8. Versículo 1, capítulo 8, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cómo termina esta porción? Termina de una manera un poco deprimente.
Ahora esta sinagoga de los libertos ha triunfado, han arremetido contra Esteban, lo han asesinado, y con no solo esto, sino ahora se desata toda una persecución donde el que ha estado disputando con Esteban ahora empieza a traerlos, a agarrarlos de los pelos y llevarlos y meterlos a la cárcel. Todos los cristianos ahora empiezan a ser esparcidos y perseguidos y se empiezan a difundir en diferentes lugares, menos los apóstoles. Pero una de las cosas que no sabe Saulo es que yendo camino a buscar más cristianos, se va a encontrar con una luz inefable y va a caer a los pies y ser ahora un siervo de aquel que él está persiguiendo. Lo que parecía una derrota finalmente fue sembrado en su corazón con un mensaje contundente de parte de Esteban. Y ahora cuando llegue y se encuentre frente a este Señor que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, caerá indefectiblemente derrotado a sus pies y se rendirá ante el señorío de este que le llama y que le dice a Ananías: imponle la mano, que recobre la vista, porque él sabrá cuán necesario le es padecer por causa de mi nombre. Esto que parecía una derrota ahora da pie al nacimiento de un gran apóstol que inundará el imperio romano con el mensaje de salvación, que llevará las gracias, que escribirá cartas, que sostendrá iglesias en la gracia del Señor y en el poder del Espíritu Santo, e impactará un sinnúmero de vidas, de tal manera que regará con el mensaje del Evangelio por toda la tierra conocida. Pero ¿sabe qué es esto? Hay algo que es muy interesante y que no quiero que finalmente se me pase. Cuando usted mira capítulo 1, versículos más adelante, se va a dar cuenta que Felipe ahora está yendo por Samaria. Y Felipe está predicando también el Evangelio en toda Samaria. ¿Sabe? Felipe pertenecía de la misma manera como Esteban y lo que también era Pablo. Estas sinagogas de los libertos eran personas mucho más abiertas a predicar el mensaje a toda criatura. Eran personas más abiertas a no solamente cerrarse entre judíos, porque la iglesia una vez más estaba repitiendo la misma historia que el pueblo de Israel hizo en el pasado: quedarse con las promesas, quedarse con las bendiciones y menospreciar a todos los que no eran judíos. Felipe va a empezar a predicar el mensaje, mírelo por usted mismo. Pero los que fueron esparcidos, dice versículo 4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe era parte de esos 7 que habían sido elegidos. Y sin lugar a dudas, creo yo, que Felipe también era parte de esta sinagoga de los libertos. Había pertenecido a uno de estos lugares. Y cuando él ahora está yendo por Samaria, está predicando el mensaje. Cuando los discípulos pasaron por Samaria y no los recibieron, dijeron: Señor, ¿no quieres que pidamos fuego del cielo para que descienda y los barra a todos estos? Felipe dijo: no es así tanto. Felipe era mucho más abierto en su mensaje, de poder alcanzar a toda criatura, de poder alcanzar. Entonces hay un giro, y tú vas a ver un giro aquí de Pedro y de Juan. Dios va a girar y va a abrir una puerta grande que va a empezar con la muerte de Esteban. Dios no pierde, nunca pierde. Dios aparentemente obtiene derrotas, aparentemente, pero el diablo siempre termina cumpliendo los planes de Dios. Y a pesar de que aparentemente salga derrotado, Dios nunca pierde. Dio paso a un nuevo elemento. Dio paso a un elemento mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más versátil, mucho más capaz, y en el poder del Espíritu Santo potenciado enormemente. Y dio también abiertas puertas para que los judíos con mente mucho más abierta, que habían vivido entre los gentiles, se esparzan. Ellos fueron los que se esparcieron. Los judíos de Jerusalén nunca se esparcieron, se quedaron ahí. Y tú vas a ver la historia. Poco a poco la iglesia de Jerusalén cristiana empieza a desaparecer de la historia. Y la iglesia que nosotros empezamos a ver es la iglesia judía con abertura hacia los gentiles. Y ahí podemos ver la iglesia de Antioquía que empieza a enviar misioneros, y esa es otra historia. Pero esta es
lo que quería yo alcanzar con ustedes. Si la iglesia va a avanzar, si la iglesia va a permanecer, tiene que tomar un camino que no podrá evitar. Ese camino se llama el camino de la obediencia. Inevitablemente lo va a llevar a encontrarse con la confrontación. Prepárese, anímese, arénguese, permita que Dios esté obrando en su vida, porque nosotros necesitamos entender que como iglesia no estamos aquí para entretener, no estamos aquí para darles cosas que se diviertan, no estamos aquí para anunciarle abundancia, no estamos aquí para hacer que usted la pase chévere, bonito y que nadie lo confronte. Estamos aquí en base a la identidad que el Señor nos ha dado en su gracia, que nos ha perdonado nuestros pecados y que nos llama no solo a disfrutarlo, nos llama a vivirlo y a anunciarlo. Y en esto estamos nosotros. La próxima semana necesitamos entender, para dar paso a la próxima serie que vamos a tener, los dos caminos que van surgiendo a lo largo de los siglos: el camino de la luz y el misterio de la iniquidad. Este misterio de la iniquidad que viene desde el huerto del Edén y que está avanzando y a grandes trotes en este tiempo, ha empezado a tener grandes logros y se está afianzando. Necesitamos estudiarlo. La próxima semana lo estaremos estudiando y prepararemos este tema luego para nuestra próxima serie. Dios me los bendiga.